Bienvenidos de nuevo y el día de hoy les voy a compartir una rutina de abdomen para que lo puedan hacer en su casa. El día de hoy solamente vamos a utilizar, si es que tienes una colchoneta, si no una toalla que ya no utilices, o en mi caso yo lo hago con una cobija doblada, porque las rutinas de abdomen la mayoría son en el piso, entonces también debes acostarte y no queremos que te ensucies, así que puedes elegir cualquiera de estos tres implementos para empezar a hacer la rutina de abdomen. Puedes, de los ejercicios que te voy a poner, puedes hacer 4 series de 20 repeticiones. Y como siempre al final les vamos a dar una información de cómo eliminar grasa del abdomen. Así que les espero después de que hayan terminado su rutina de ejercicios, no se pierdan esta valiosa información. Nuestro primer ejercicio es un ejercicio básico llamado crunch de abdomen. Nos acostamos en la colchoneta y ponemos nuestras manos hacia la rodilla. Nuestro segundo ejercicio se llama elevación de piernas. Las manos van atrás de los glúteos y elevamos las piernas juntas sin tocar el suelo. Nuestro tercer ejercicio es una plancha. Vamos a mantenernos en esa posición durante 20 segundos y después giramos la cadera. Procuro que la cadera toque la colchoneta o el piso. Esto lo hacemos para trabajar la parte de los lados del abdomen, lo que denominamos oblicuos. Nuestro siguiente ejercicio se llama un crunch más elevado. Estiro las manos al igualmente que las piernas y trato de tocar la canilla. El siguiente ejercicio vamos a tocar los talones de lado a lado en posición boca arriba. Bueno chicos, espero que puedan hacer esta rutina en la casa y antes tengo que darles una información. A las personas que quieren bajar la grasa del abdomen, pues en nuestra alimentación vamos a tener que eliminar 3 cosas: azúcar, grasa saturada y harinas. ¿Por qué? En mi caso, muchas de las veces las personas lo que más me piden son ejercicios de abdomen. Y estamos muy equivocados si creemos que haciendo abdomen todos los días vamos a disminuir la grasa abdominal. Pues la grasa abdominal solamente se disminuye con comida sana. No hay otra forma de disminuir el abdomen. Una persona puede hacer 1000 abdominales diarias, que si no come bien, pues su abdomen va a seguir de la misma manera. Y eliminamos estos 3 elementos. ¿Por qué? Porque estos 3 elementos son los principales que hacen que se acumule la grasa visceral en tu cuerpo. ¿Qué es la grasa visceral? La grasa que está acumulada en el abdomen. Cuando ya no tiene dónde acumularse, suele recubrir nuestros órganos más importantes. Uno de ellos es el corazón. Entonces, esta grasa es la culpable de varios infartos. Así que si queremos eliminar grasa visceral, que es la grasa del abdomen, pues debemos comer mejor y eliminar los 3 elementos que había mencionado anteriormente. Otro dato muy importante es que si queremos eliminar grasa del abdomen, el alimento que deberíamos comer con mayor frecuencia es fibra. Al final te voy a dejar una lista de alimentos que tienen fibra. Estos alimentos te van a ayudar a que tu sistema digestivo mejore y tu metabolismo se acelere. Entonces con eso vas a poder eliminar la grasa del abdomen. Recuerda, el ejercicio es un 20% y la alimentación tiene que ver en un 80%. Esa ha sido la información de hoy chicos, ya saben, si tienen preguntas no duden en hacerlas que yo les voy a responder. Hasta la próxima, besos.
Ibsen Producer. Ibsen Producer. Ibsen Producer. Y estamos al aire. Muy buenas noches, gente. Bienvenidos a este episodio número 5 del programa más bacán de las redes sociales, Conecta TV desde casa. Acabamos de ver nuestra rutina diaria para hacer ejercicio desde casa con nuestra anfitriona. Sí, la verdad que nocturna, pregrabada obviamente, con nuestra anfitriona justamente Vicky Muñoz. Si desean seguirla, la tienen como Vicky_Fitness, para que aprovechen y le saquen el máximo jugo a esta cuarentena. Andrew. Buenas noches, gente. Gracias por conectarse una noche más a el mejor programa de las redes, el más bacán, el más chévere, Conecta TV. Entonces, ya esta es la segunda temporada, el quinto capítulo de la segunda temporada. Creo que muchos nos habían extrañado. Hemos visto bastante cariño por parte de toda la gente que se ha conectado estos días y agradecerles muchísimo. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que creo que nos tiene que hacer pensar muchísimo. ¿Por qué? Estamos en cuarentena, estamos en un toque de queda, no sabemos cuánto va a durar todo esto y las implicaciones y lo que sucede psicológicamente en las mentes de las personas es algo muy delicado y muy importante de tratar, y por eso tenemos a dos profesionales en el área de psicología súper grandes. Les voy a dar una introducción chiquita. David Barba es psicólogo organizacional, es colaborador de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, de la U Central, y es coordinador de la primera y segunda semana del medio ambiente que se ha llevado. La primera se llevó a cabo y la segunda se quiere llevar a cabo en la Universidad Central. Así que igual tienes que ponerte pilas ya cuando se anuncien las fechas para que tú estés presente. Igualmente a Carlos Valenzuela, es psicólogo clínico, graduado de la Facultad de Ciencias Psicológicas del Ecuador, ha sido presidente de la Sociedad de Estudiantes, líder nacional de la Sociedad Latinoamericana de Estudiantes de Psicología, ha realizado varios trabajos y estudios en lo público y ha desarrollado varios proyectos sociales y comunitarios. Así que bienvenidos a los dos. Bienvenidos. Este espacio es todo suyo, perdonen a la gente. Bienvenidos. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Antes de arrancar quisiera me había pedido formalmente David un espacio pequeño justamente en el programa para dar
hacer la invitación justamente de lo que será la segunda semana del medio ambiente en la Universidad Central. David, por favor. Excelente. Bueno, gracias chicos. Primero agradecerles por la invitación. Qué gusto poder estar presente con ustedes y también con Carlos Valenzuela. Sé que es un psicólogo que ha realizado un trabajo extraordinario dentro de la universidad y ahora también en su vida profesional lo seguirá pues haciendo. La invitación es dirigida para todos las personas que estemos con un poquito de esta inquietud sobre lo que está pasando con nuestro planeta, especialmente lo que se refiere al cuidado del mismo. Algunas prácticas como botar la basura en su lugar, empezar a realizar cierta clasificación de desechos y quitarnos de la cabeza eso de que yo no ensucié, yo no lo desordené, entonces ¿por qué tengo que yo ordenarlo? ¿Por qué tengo que yo limpiar? Sino empezar a generar valores con el ejemplo desde la práctica personal. Para esta invitación a la segunda semana del medio ambiente, nosotros la hemos replanificado para el mes de junio 2020 debido a esta emergencia sanitaria que se dio a nivel nacional. Entonces invitamos a todos los actores públicos y privados, estudiantes, no estudiantes, profesionales, no profesionales, que quieran darnos una mano en esto. Estamos en la Universidad Central del Ecuador y bueno, próximamente a través de sus redes sociales también estaremos indicándoles de qué manera nos podrían ayudar. Magnífico, ya, sin duda va a ser un gran evento. La gente se va conectando, Andrew, tenemos a nuestros dos invitados. Ya que inició justamente el uso de la palabra David, quisiera empezar con esta entrevista justamente a Carlos. ¿Qué podemos decir, Carlos, justamente los efectos que causa el aislamiento, tanto para el individuo como persona, como para sus relaciones interpersonales, la familia, sus relaciones sentimentales? ¿Qué podemos decir que nos deja este aislamiento? Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, David, por compartir el espacio. Buenas noches con todas y con todos. Creo que es necesario iniciar esta entrevista comentándoles un poquito en dónde se inscribe un contexto de cuarentena. Y particularmente lo que estamos nosotros haciendo ahora, que se dispara pues en diciembre del 2019, del año pasado, hace muy poquitos meses, en donde varios países pues en el mundo inician o empiezan a tomar una serie de medidas por cómo se estaba expandiendo este virus, del coronavirus, del COVID-19. Tiene varias formas de nombrarse. Y lo que se plantea pues en estos países pues es que las personas que pudieron haber estado en un potencial contacto con el virus pues tengan que aislarse o autoaislarse en sus casas. Es necesario entender la diferencia entre el autoaislamiento y un proceso de cuarentena, porque por un lado, claro, lo que sucedió en China es que dijeron, ok, tenemos lugares en donde el virus se ha desparramado, ha estado mucha gente en contacto, mucha gente se ha infectado y tenemos que cerrar estas ciudades. Pero por otro lado, esa es una cuarentena. Pero por otro lado hay personas que eran extranjeras que retornaron a sus países de origen o a los lugares en donde trabajaban o en donde vivían y les pidieron que tengan un periodo de aislamiento voluntario. Entonces esa es la diferencia. Ahora, lo ideal dentro de un proceso de cuarentena es precisamente que esto no pueda ser muy largo, y quisiera empezar con estos 4 puntos, porque de ahí derivan cuáles son los efectos que pudiesen haber dentro de cada uno de ellos. Uno es que la cuarentena no tiene que ser muy larga, porque la extensión mayor, más de 10 días, ya produce, digamos, en los efectos psicológicos, un periodo mucho más amplio como para que la persona pueda retornar a una condición de normalidad, entre comillas. Tiene que haber una justificación clara, cuáles son los motivos por los que se está dando, un conocimiento claro de cuál es el virus, de cuál es su periodo de incubación, de qué forma el virus se puede propagar o no entre la población, y a su vez tiene que haber, por otro lado, respuestas por parte de las instancias, de las autoridades encargadas de este manejo y que puedan proporcionar información respecto a protocolos, a cómo se va a manejar la situación en diferentes aspectos sociales, aspectos económicos, aspectos políticos, así como debería haber provisión de suplementos e insumos necesarios. Son estas 4 condiciones básicas que deberían darse dentro de un periodo de cuarentena, que son el ideal
como para que se pueda establecer o que se puedan minimizar ciertos impactos a nivel psicológico. Estas son, digamos, investigaciones que se han dado desde diferentes espacios o de diferentes grupos académicos y plantean pues precisamente esto, que la cuarentena es una medida sanitaria y se diferencia en este caso de otro tipo de toques de queda que pueden ser condiciones o medidas legales en las cuales se abordan otro tipo de problemáticas. Entonces, la explicación de por qué se da la cuarentena pues es esa. Entonces, es una medida que permite evitar la propagación de un virus y que los recursos que se puede tener por parte de las autoridades o de los sistemas nacionales de salud no se puedan saturar. Ahora, de esto derivan pues precisamente otras cosas. Hay ciertas restricciones, hay ciertas separaciones de las personas, restricciones del movimiento, personas que pueden estar o no potencialmente expuestos. Todos estos pues generan ciertos síntomas o ciertos efectos negativos en la psicología de las personas, o efectos psicosociales también los llamamos, porque las personas están inmersas en un ambiente social. Principalmente hay síntomas asociados al estrés postraumático, y con esto quisiera mencionarles como algunas cositas así, pastillitas, como para que la gente pueda entender y también verse a sí mismo. El tema de estar hipervigilantes es como si te hubieses tomado 10 tazas de café, entonces estás súper pendiente, súper ansioso, mirando a todo lado, despierto, queriendo saltar, y miras cómo está volando el mosco, cómo a la vez también se mueve la araña en la pared, cómo a la vez está ladrando el perro, cómo está, digamos, algún niño gritando por ahí. Tienes o puedes tener o presentar también ciertos trastornos relacionados al sueño, como el insomnio. La gente no mantiene su horario de dormir, la gente puede modificar, no sabe por qué, ya no se puede dormir a las 9, no se puede dormir a las 10, a las 11, sino que se duerme a la 1, 2, 3, 4 de la mañana, y esto puede estar sucediendo. La otra es que la gente empieza a reaccionar mucho. La hiperreacción pueden ser bastante lábiles emocionalmente, no se aguantan una, si le dices una te responde ese rato y tal vez te responde mal. Entonces es necesario que se puedan entender estos síntomas como otros que, si bien no están exacerbando, digamos, la vigilancia, la atención o modificando cuestiones del sueño, también puede ser que las personas se sientan bajoneadas, que se sientan entumecidas, que no tengan ánimo, que se sientan aburridas y que a su vez después de algunos días empiecen a revivir este tipo de cuestiones en la cabeza. Si estuvieran cercanos de alguna persona que pudo haber tenido un contacto con el virus o que pudo haber estado ya infectada del coronavirus, empiezan a tener este tipo de reminiscencias que se llaman, empiezan a rumear. Entonces, las personas empiezan a pensar mucho en estas cosas y se saturan, o a su vez en sus sueños empiezan también a hablar sobre el peligro que representa estar en una situación de este tipo. Entonces, estas son como algunas de las reacciones que tiene a nivel psicológico. Perfecto, Carlos. David, tú como psicólogo organizacional, no solamente afecta este aislamiento, sin duda, a las relaciones, digamos, de la familia. ¿Cómo va a afectar esto con, digamos, la nueva modalidad del teletrabajo? ¿Cómo va a afectar esto, tal vez después de este aislamiento, a las relaciones interpersonales ya en la oficina, a lo que eran antes, a lo que serán después? Bueno, pues te comento, realmente desde que hubieron las primeras alertas del COVID-19, la gente ya empezó a tener como esta alerta permanente, y hasta tenían como cierto recelo de darse la mano o de tener un saludo con beso en la mejilla, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada ya empezó como que esta paranoia colectiva de que, ay, me voy a enfermar o qué será que me contagian. Ahora, con lo que se respecta al teletrabajo, hay algunas opciones. Más o menos el 30% del mercado laboral se acogió al teletrabajo, está funcionando específicamente en el tema de telecomunicaciones, pero no tanto así en el tema educacional, tema de la educación. Se está intentando trabajar, de hecho yo tengo un primo que está haciendo sus deberes, sus tareas, que les mandan los profesores a la plataforma.
pero no hay un verdadero seguimiento de qué tan efectivo sea este método. Es como que estamos en pañales aún aquí en el país respecto a lo que es la evaluación de tareas, deberes, pruebas, etcétera, de manera no presencial, online. ¿Qué más te puedo comentar? Respecto a lo que es la convivencia familiar, hay unas personas que están con muchas ganas de seguir trabajando, de generar el sustento diario, pero al no poder salir, ejemplo, comerciantes o en mi caso particular también como asesor y consultor empresarial, es un poco complicado tratar de dar servicios a distancia. Algo he tratado de hacerlo con clases o tutorías para lo que es el idioma inglés, que es como que mi comodín, lo que medio me está sacando de esta situación, brindándome algunos dólares de manera online. Pero como decirte que yo vaya a una empresa y dé una charla motivacional o una organización de procesos, ha quedado totalmente pasmado. Más bien lo que nos damos cuenta con esta crisis es que existen ciertas cosas que son prioritarias, ciertas actividades que son prioritarias y otras actividades que son más secundarias, como los servicios, ciertos servicios, los productos, por ejemplo, de primera necesidad, o el tema de la entrega de estos servicios en casa, lo que es a domicilio, por mencionar algunas marcas, si es que puedo mencionarlo, por supuesto. Uber o Rappi, todas esas. Todavía no nos pasan comisión, pero lo haremos en algún momento. Sí, por ya mismo les pasamos eso la es lo que nos facturita da. ahí. Perfecto. En la parte laboral eso es, ajá. Perfecto. Sí, Vamos yo con quería saludos también. Sí, quería hacerles una consulta antes de los saludos. Para ambos. David, en el tema organizacional, empresarial, ¿en qué va a decantar la programación, digamos, este ambiente laboral después de esta crisis mundial sanitaria? Y de la misma forma, Carlos, ¿en qué va a decantar, pero ya socialmente, ya después de que salgamos de esta crisis sanitaria, la gente, ¿cómo crees tú o qué se espera de su comportamiento? ¿Yo o Carlos? Empezamos con David, ¿ya? Bueno, lo que muy seguramente puede suceder es generar como un aprecio por estas relaciones personales, sociales, ya que ahora al momento estamos aislados. Algunos se encuentran con sus familias afortunadamente, otros dicen, no, desafortunadamente estoy con mi familia, estoy conociendo cómo realmente son, y ellos también están conociendo al uno cómo realmente es. Entonces creo que cuando se acabe esta crisis, al momento de ingresar de nuevo a nuestros trabajos, sabemos que ellos son nuestra segunda familia. Vamos como que a tener cierto sentido de haberles extrañado un tiempo. Seguramente algunos vamos a tener alguna disposición, tener cierta iniciativa con mejorar estas relaciones, con tratar de ya no tener tantos roces, tantas peleas innecesarias a veces en el trabajo, envidias, cuestiones laborales, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que puede ser algo positivo tener este aislamiento. Correcto. Hay que tratar de verle lo Carlos. positivo, ¿no? Así es, Carlos. No sé si se fue la imagen, sigo ahí. No, sí estás, ahorita Sí. sí estás. Dale, disculpen. Yo quisiera como dividir su pregunta, poderles responder desde dos áreas. ¿Ya? Una, lo que correspondería a las personas por su edad, es decir, una diferencia entre lo que son niños, adultos y adultos mayores, y a su vez darles a estos o no la característica de que puede ser población general, de que puede ser personal sanitario, de que puede ser una persona que es familiar, un amigo o alguien que estuvo cercano a alguien que estuvo expuesto al virus o que contrajo el virus, o una persona directamente que puede ser un paciente. Entonces, de esto dependerá también las reacciones que pudiese tener la persona. Porque, como les mencionaba, estos miedos de infectarse, esta frustración, el aburrimiento, las preocupaciones que uno puede tener porque no tiene las cosas necesarias en casa, porque su familia está expuesta, variarán en función de las personas. Entonces, estas sensaciones o estos síntomas y signos que les había mencionado antes de nerviosismo, tristeza, tal vez culpabilidad, pueden estar asociadas al personal sanitario. Y en ellos, digamos, es poco probable, o sea,
bueno, los estudios mencionan que, por ejemplo, en otro tipo de enfermedades o infecciones relacionadas a virus, se han presentado más estos síntomas que les mencionaba: nerviosismo, tristeza, culpabilidad, después de haber estado expuestos o después de ver incluso ya pasado el tema de la cuarentena. Sin embargo, por ejemplo, los temas de alivio, de felicidad, lo presentaron menos del 5% de las personas, de los profesionales médicos. Los profesionales sanitarios en general, porque no solo son médicos, son psicólogos, son enfermeras, son auxiliares, son trabajadores sociales, todo el personal que puede estar en contacto con las personas. Versus, digamos, un niño que pudo haber estado en un proceso de cuarentena, que no pudo asimilar, no sabe por qué está encerrado en casa, no sabe por qué no puede salir a jugar, no sabe por qué dejó de ir a la escuelita. Los niños pueden presentar estos síntomas de estrés postraumático 4 veces más que los adultos. Entonces, ahí es necesario que se puedan también ir revisando otro tipo de estrategias. En cambio, el personal, por ejemplo, la gente, la población general, puede seguir teniendo el miedo a infectarse incluso después de cerrada la cuarentena. Es decir, esto puede extenderse. El tema del estrés postraumático, de la ansiedad, de la hiperactividad, del insomnio, dependiendo del cuadro, y mucho más si es que ya tenía algún problema de salud mental previo, puede extenderse. Es decir, el estrés postraumático se empieza a diagnosticar a partir de los 6 meses. Entonces, cuando les hablo de un trastorno de estrés postraumático es porque una persona puede tener una persistencia de esos síntomas, o sea, sigue hiperactivo, hipervigilante, sigue con este tema a veces de embotamiento, de cansancio, por más de 6 meses. Ahora, el tema de la frustración o de las preocupaciones por las finanzas, o a su vez las personas que pudieron haber contraído el virus, también pueden tener estas preocupaciones en función en la que sigan habiendo estos estímulos estresores, y ahí coincido mucho con lo que dice David. O sea, ¿qué pasará con las personas que tuvieron una actividad laboral que fue suspendida? ¿Qué pasará con las personas que no tienen un ingreso suficiente, que no saben cómo llevar comida a su casa a diario? Entonces, y mucho más después cuando la situación puede o no agravarse. Entonces, asimismo el estigma, hay gente, los estudios han mostrado que les deja de saludar a los médicos, les deja de invitar a las reuniones sociales. Ya. Empieza a separar y dicen así como dicen, uy no, asimismo se empiezan a reproducir este tipo de comportamientos. Por eso es necesario que se pueda entender, digamos, estos momentos de durante la cuarentena y cuáles podrían ser los efectos posteriores. Ahora, los efectos negativos, de acuerdo a los estudios que se han realizado, son mayores o presentan un porcentaje mayor, hasta incluso una permanencia mayor que otro tipo de, digamos, efectos positivos que pudiese haber por la misma cuarentena. Ya, perfecto. Chévere. Vamos con los saludos a la gente que se está conectando, agradecerle muchísimo. Se ha conectado Marlon Cadena, un saludo a Marley, que nos dejaba justamente un comentario diciendo que es un tema muy, muy interesante. Karen Denise Uquilla, Karen Denise Armas Uquillas, gracias por conectarte, un besito. Pepe Milton Jaco me dice, se unió, chévere pana, bien, gracias Pepito. Por unirte. Jonathan Pino, con quien arrancamos esta segunda temporada, mi pana, gracias por unirte. Dani Grijalva, también un abrazo. Chiqui Cárdenas, un abrazo de igual manera. José Luis Madero, gracias por unirte, mi pana. Marquito Álvarez Jara, Álvarez, un abrazo. Francisco Vázquez, de igual manera, un abrazo, Francisco. Ramiro Narváez, de igual manera que se conectó. Francisco Vázquez también nos dice un tema muy interesante, gracias por compartir la entrevista. Es por ahora la gente que se está uniendo, y Azul Violeta también que se unió. Un saludo, Viole, dice Vane Serrano, que le están etiquetándole a una persona. Sí, les quiero pedir a todas las personas que se van conectando. Olger Moreno también manda saludos a Carlitos, dice, saludos a mi amigo Carlitos, dice. Vecino. Quisiera decirle a toda la gente que se vaya conectando, que
que vaya dejando también su comentario, su pregunta. Esto es importante que la gente que está, bueno, todos los que estamos viviendo esto, generemos las preguntas, tal vez a nosotros se nos puede escapar algo, y que compartan esto para que llegue a la mayor cantidad de gente posible, para que ellos también puedan hacer sus preguntas, para que ellos también puedan conocer de este tema y tal vez en su mente tener alguna duda y puedan justamente zafarse de esa duda, Elvis. Perfecto. Ahora vamos con Carlitos para ser recíprocos en los turnos. Después de lo sucedido, del aislamiento que fue sometido el Wuhan en China, algunos estudios hablan de que se incrementó hasta un 200% los divorcios después del aislamiento. Todos estos efectos vamos a ver también aquí en el país. Creo que ahí es un paréntesis, y es cuán replicable es la investigación o extrapolable, digamos, los resultados que se han dado en diferentes estudios. Un estudio dado en un contexto no necesariamente quiere decir que se constituye en evidencia científica. Es decir, evidencias son la constante revisión de diferentes investigaciones que se han dado. En este caso es importante reconocer que en China se han dado este tipo de cuestiones, y esto es obviamente por la interacción que pudiese haber en un espacio concentrado. Como les decía, en algunos casos, o sea, la experiencia de estar encerrado no es bonita. De separarse de algunos seres queridos, el de tener esta sensación de pérdida de la libertad o la incertidumbre sobre estar enfermo o no, más estos otros aspectos que demandan ya una convivencia permanente, sí empiezan a destapar cierto tipo de cuestiones. Entonces, hay casos que pueden ser extremos también, por ejemplo, los casos en donde hay personas que pueden estar expuestas a más violencia. Si es que una persona normalmente está en un ambiente en el que está siendo vulnerada por otra persona, en el que está siendo violentada por una cuestión intrafamiliar, una cuestión de género, al haber una cuestión de encierro, la ira, la irritabilidad ayudan a que este tipo de conductas se repliquen y se expresen de una mayor forma. Entonces, esto puede hacer que las personas puedan estar expuestas a más violencia. Eso es un caso extremo, pero ¿qué pasa en los casos en los que menciono que una persona reacciona mal? Entonces tenemos una persona que le dijeron, oye, ¿por qué no pusiste el papel en el baño? Reaccionan mal. Oye, ¿por qué dejaste los platos sucios en el lavabo? Reaccionan mal. Oye, ¿por qué no pusiste la escoba en el puesto? Reaccionan mal. Entonces, este tipo de cuestiones pueden ir mellando, lastimando relaciones, y eso es importante que se pueda tener en cuenta porque somos seres sociales. A pesar de que estamos en casa, ya estamos rompiendo un vínculo social, pero estamos obligándonos a tener mucha más permanencia de la que normalmente tenemos. Entonces, pueden haber, digamos, este tipo de efectos que tienen o que derivan no solo en rupturas amorosas, digamos, en hogares que de alguna forma empiezan a mirarse, pero pucha, como estoy filito de ver cómo huele el mosco, de ver cómo camina la araña, de ver cómo llora el guagua, cómo ladra el perro, también estoy filito a ver estos otros aspectos de mi pareja o estos otros aspectos de mi mamá, de mi hijo, y eso puede complicar un poquito las relaciones. O sea, en pocas veces deja de hacer el challenge del papel higiénico que se necesita en el baño, que se necesita en la casa, más o menos. Sabemos que hay gente también que no tiene ni papel. Claro, Sí, y le eso... ponen a hacer los challenges. Terrible, terrible. David, tú también sabemos que realizas los temas de motivación. ¿Qué recomendación puede ser justamente para las personas que se encuentran en aislamiento, tomando en cuenta, se ha inundado las redes con memes, por ejemplo, con este tema de las tareas a los niños que les mandan, que en realidad ya creo que el ecuatoriano promedio no está acostumbrado a pasar en casa tanto tiempo, tener que compartir con los hijos tanto tiempo, y sin duda esto va acrecentando el estrés de cada persona. ¿Qué recomendación puede existir ahí? Bueno, hay un sinnúmero de estrategias y realmente lo que habla mejor es la experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo comentar como experiencia personal? Ayer fue como que ya
me tupí. Verás, te comento, yo ahorita no estoy ni siquiera en mi casa. Estoy en la casa de mi novia. Ella está embarazada ya de una guagua de 7 meses. Entonces estoy con ella. De una vez. Ya, pero te imaginarás con quién más estoy. Estoy con mi suegra. Chuta. Entonces, bueno. Retiro las hay cosas felicitaciones. Cuidado, te oye. No, de hecho me está escuchando, está calado. Ahí apuntado, ahí con... Neda, sí. No, verás. De hecho ya les anticipé que iba a hacer una pequeña mención de ellos. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Fue como que colapsé, a pesar de que aquí me dan de comer, todo súper bien, o sea, tenemos ciertas tareas, ciertas cosas, nos hemos distribuido ciertas responsabilidades en la casa, pero a veces uno es sensible pues con ciertos comentarios o uno no conoce pues del todo a las personas y se frustra o se siente herido. Entonces yo ayer fue uno de los días en que me sentí herido y cogí, me metí en el cuarto, me encerré en el cuarto que me cedieron y entré a las 7 de la noche y desperté a las 8 de la mañana. De hecho, no es que estaba totalmente dormido, sino que solamente me encerré, intenté dormir, no pude. Luego prendí una luz, me puse a leer un libro, me di un poco de sueño y me dormí. Pero al siguiente día ya me desperté mejor, o sea, estaba más relajado y ahí fue cuando vi tu mensaje de que me invitabas a esta entrevista y toda la situación y le comento pues a mi novia, le digo, justo me están pidiendo que tenga una intervención sobre el tema de la convivencia. Y me puse un rato a conversar con mi novia y me dijo, ¿sabes qué? Sí te funcionó que te hayas aislado un ratito. Ella está estudiando psicología infantil en la Universidad Central igual. Sí te funcionó que te hayas aislado. Entonces, yo creo que una de las recomendaciones sería que si se encuentran muy saturados o están mal genios o lo que sea, tomen 1 minuto o 2, se retiren a un lugar. Si es que viven en un solo cuarto, aunque sea, ponte en una esquinita, hazte bolita un rato y respira, o sea, empieza a respirar, porque tú sabes que el aire es vida, entonces deja que entre la vida y salga la muerte. Respira, trata de relajarte y como segunda recomendación, si es que es posible darla, por supuesto, es que te centres más en ti mismo, o sea, en cómo yo puedo mejorar respecto al problema, no en cómo tú tienes que cambiar, o ¿sabes qué? Tú tienes que cambiar esto no. Yo cómo puedo cambiar, porque yo tengo control sobre mí mismo, no tengo control sobre ti, sobre nadie. Y a veces la mejor forma de enseñar es a través del ejemplo y hay que aguantarse, o sea, hay que tener resiliencia. Perfecto. Vamos con unas preguntas que tiene el público, Andrew, para poder ceder la paso. Sí, perfecto. Hay varias preguntas del público. Levi Ledesma, que se unió, un saludo, dice, excelente, saludos mi hijo David y a todos saludos a la distancia desde Ibarra, dice. No es la suegra. Gracias, mamita. Mi mamá. Nuestros invitados, como de costumbre, traen barra brava, eso es lo chévere del programa. Son más bravos que la muerte blanca, dice. esas barras. Dice Yadi Herrera, a mí me dio crisis de estrés, soy maestra y no sabía qué hacer, me imagino que dice. Que mandemos deberes y la ministra sale que no se clasifique. Mandan a seguir cursos virtuales realmente muy tomados al azar que no sirven ahora porque no tenemos plataforma para trabajar. Te quiero, ñaño, dice. Me imagino que igual es para ti, David, no sé. Igualmente, nos saluda Chris Chávez, presidente de la FEWE. Saludos, panas, bien, David. Elvis Andrés dice, gracias, Chris, por conectarte. Ese ñaño era para mí, mijín, ahorita que lo cacho, ahorita que me doy cuenta. Perdón. Luego me vayan a hablar. Claro, eso es producto de la cuarentena, ¿no? Saludos, Chris. Dice, gracias, Jocelyn Romo dice, gracias, Carlitos, después de este encierro, mis traumas y yo ya sabemos a dónde acudir. Un saludo, dice, muy bien, es hinchada de Carlitos, también se hace presente. Yadi Herrera, o sea, la ñaña del Elvis, dice, los que están todo el día deben estar cansados. Mi esposo sigue trabajando en esta situación y me ha hecho valorar más su vida y su presencia.
nos dice, ¿algún comentario, Elvis? Está bien que se extrañen, pues. Alexander Blood dice, saludos profesor David, dice por ahí. Azul Violeta también dice, a mí el caso de fallecimiento del bebé de sucumbidos me tiene los nervios de punta. Sería chévere que cuando puedan hablen de cómo se maneja a los enfermos en los hospitales. A ver, en los hospitales dicen que si te enfermas o tus hijos se los llevan y ya no tienes contacto con ellos. Así es. Parte del manejo justamente estaba estipulado de que hasta el momento en que se crema el cuerpo no tienen contacto. Pero bueno, esto lo vamos a estar hablando en un próximo segmento que estamos preparando justamente para hablar sobre este tema puntual. Correcto. Y por último, Rudy Rodríguez nos dice, amigo David, qué linda noticia, felicidades por tu bebé, saludos a Julie. La gente que se va ahí conectando, bien ese David. Igual recordarles, por favor, den like, compartan esta transmisión para que llegue a más gente. Y hagan las preguntas. Dar sus dudas, ayuden con sus preguntas. Justamente ahorita también se acaba de conectar Alexander Valenzuela, nos dice, saludos Carlitos, todos escuchándote en casa, nos dice Carlitos ahí. Magnífico. Súper bien. Tenemos una pregunta por interno. Perfecto. Me pareció súper interesante. Nos consultan en estos momentos de aislamiento, ¿qué sucede justamente con el tema de ansiedad? Sobre todo para las personas, por ejemplo, que, qué sé yo, tienen algún tipo de adicción, sea a los tabacos o a otras, y peor aún, a tipo de sustancias ya, digamos, no legales. ¿Qué sucede en este aislamiento? ¿Qué va a pasar? Y desde la política pública, ¿qué se debe hacer para precautelar? Porque yo me imagino una persona que, supongamos, consume cocaína, este aislamiento le va a volver loco. La mona. Correcto. Empecemos, Carlos. Seguro. A ver, primero por el tema de cómo se manejan los protocolos, creo que es importante lo que les mencionaba antes, cuando se hablaba de la provisión de información, y esa es una medida que se tiene que asumir desde el gobierno respecto a cómo se da esta información. Hay gente que está confinada en una comunidad, ahora que los cercos epidemiológicos son comunitarios, que no tiene acceso a información, gente a la que se ha quedado sin agua y que no sabe qué va a pasar. Entonces, cuando hablaba de información respecto a las medidas que se van a tomar o que se están tomando, se tienen que utilizar estos canales, pero el canal no solo es para la gente que tiene acceso a internet. Hay otro tipo de canales, digamos, y manejar epidemiología comunitaria y comunicación comunitaria es importante, porque hay que entender que no todo es en Quito y que no el 70% de la población tiene acceso a internet. Entonces, eso es importante, que se pueda de alguna forma difundir la información. Ahora, respecto a los cuadros ansiosos, es decir, respecto a personas que pueden tener ya algún diagnóstico específico de un trastorno mental, un trastorno de estado de ánimo, obviamente esto se puede exacerbar durante este periodo. Y uno puede identificar la situación o lo que le vuelve a uno, lo que le hace a uno estresar, el tener mucha carga laboral, el tener muchas preocupaciones. Eso hace que la persona pueda seguirse exacerbando estos síntomas y empiece a tener estas reacciones que había mencionado. El problema de esto es que la cuarentena puede hacer que esto pueda agravar y que incluso ante la ausencia de este estímulo estresor, ante la ausencia, digamos, de esta cosa que a mí me afecta, yo pueda empezar a tener las mismas sensaciones. Es decir, ya no veo la araña y me estreso, sino que me estreso pensando en la araña. De la misma forma sucede con el trabajo, de la misma forma sucede con el no tener provisiones, de la misma forma sucede con el miedo a contagiarse. Puede que no haya, digamos, una exposición, pero yo ya siento ese estrés, ya siento esa angustia. Estamos paniqueados, ¿no? Estamos paniqueados, y eso es necesario que se pueda entender, y ahí acojo la recomendación que hacía David, porque, claro, las terapias ahora de tercera generación pues demandan a controlar estas acciones o estas cuestiones que uno sí puede controlar. Digamos, no está en mis manos el saber cuánto tiempo va a durar más esta cuarentena, aunque debería estar claro, digamos. No está en mis manos el que pueda o no pueda salir de casa en un toque de queda. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando estoy en casa? Entonces, es necesario que uno pueda, pues sí, realizar actividades que tengan relación con el tema de la respiración.
empezar a controlar este otro tipo de cuestiones, pero a la par empezar a pensar también qué es eso a mí que me está afectando. ¿Qué sensación es la que siento cuando tengo una frustración? ¿En qué parte del cuerpo la puedo estar sintiendo? Hago un poco de tierra, pongo mis pies en el piso, empiezo a respirar y empiezo a identificar qué es eso que a mí me está afectando. Le puedo poner un nombre a ese sentimiento, esa emoción, esa sensación. Y sobre eso puedo ir viendo también en qué momento aparece, en qué momento sucede, de qué forma se está expresando cuando estoy con una persona en otro espacio o no. Y a su vez, esto es, de a poco, ir pensando en por qué eso puede estar o no afectándome. Eso es hacer consciente lo inconsciente. Entonces, que uno puede identificar esas sensaciones, que uno puede identificar esos pensamientos, porque hablamos de cuestiones afectivas, hablamos de cuestiones cognitivas y hablamos de cuestiones comportamentales. Es decir, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Y cómo estoy reaccionando? Cómo estoy reaccionando, yo puedo irlo modificando en la medida en la que por lo menos he identificado estos dos primeros. Entonces ahí es importantísimo, y esto no es de un día para otro, ojo, la gente no tiene que creer que porque hoy me siento, respiro y por poco me quedo dormido, ya estoy solventando la cuestión. Eso puede suceder, eso es normal. Las reacciones de ansiedad también son normales entre estos espacios, digamos, o estos contextos. Ahora, lo otro, el tema de las adicciones. La respuesta del Estado debería ser contundente, como con el tema de la provisión de alimentos en algunos casos. El sistema de salud debería estar a cargo, por un lado, de sostener nóminas, listados de pacientes de acuerdo a los establecimientos de salud en donde fueron o no atendidos, y en el estado en el que se encuentran las personas en el tratamiento, los que ya estaban accediendo al sistema de salud, para que se les pueda proveer la medicación. Y no solo hablo de las personas que pueden tener algún tipo de trastorno por consumo de sustancias, es decir, si es que alguien tiene adicción a la cocaína, si es que alguien tiene adicción a la heroína, si es que alguien tiene adicción a otro tipo de cosa y estaba en tratamiento, las pastillas para el síndrome de abstinencia y el acompañamiento terapéutico debería sostenerse a través de la telepsicología, de la telemedicina. Y deberían haber puntos en donde las personas podrían acercarse a recoger esta medicación. Tengo entendido que varios establecimientos de salud no están dando atención, y eso es un riesgo brutal para las personas. Para las no familias, solo me imagino. Imagínate a alguien que tiene un problema del corazón y que tiene alguna limitación. Eso es importante que se pueda tener en cuenta. Ahora, las personas que tienen, en este caso, un trastorno, llamamos, o tienen un consumo problemático de alguna sustancia, que puede ser cualquier alcohol, tabaco, otras drogas, podrían o deberían comunicarse a las líneas del ministerio y solicitar que haya algún tipo de seguimiento. Porque aquí es necesario que se puedan hacer procesos de tamizaje. Y con esto lo que quiero decir es que no todos los casos o no todo lo que yo digo que siento que tengo es realmente un trastorno o es realmente un problema. A veces puede ser una reacción a este mismo contexto de encierro. Pero por otro lado, yo sí puedo estar teniendo dificultades ya con algo de base. Entonces, si es que hubiese la necesidad de acudir por una emergencia, al comunicarme yo al 171 debería referírseme qué hospital está atendiendo por emergencias. Entonces, este tipo de formas de integrar la red de salud en general debería estar operando. Entonces, ahora que se han generado también medidas alternativas, también es importante reconocer y mencionar. O sea, la red pública integral en salud, todos los aseguradores, IES, ISFA, ISPOL, el Ministerio de Salud Pública tienen que estar articulados. Correcto. Pero además los complementarios, que son los privados, los cofinanciados, como las organizaciones mismo de sociedad civil que están dando atención, organizaciones de profesionales, colegios de profesionales, también tienen líneas directas como para trabajar y que están articulados en esta red. A través de ellos debería darse ese acercamiento y una evaluación, así sea mínima, de ciertos signos y síntomas que yo pueda hacerlo a través de un teléfono, decir, mire, me están sudando las manos, mire, me tiemblan los dientes, no puedo parar de hacer así, mire, estoy teniendo pensamientos recurrentes sobre el consumo, o sea, quiero consumir a cada rato, miren, estoy agresivo. Estos signos, síntomas, deberían hacer que la persona que está del otro lado, el profesional, pueda decir, oye, te hace falta un tema de medicación,
o por qué no evaluamos una estrategia como para hacerlo y haber un acompañamiento. Esa es la gran duda ahorita de cómo está operando. Si bien hay muchas personas que están asistiendo a través de telepsicología a otras personas que tienen algún tipo de reacción emocional frente a esta situación de estrés, no todas están accediendo a servicios de salud. Perfecto, muy claro, muy clara la explicación. Tenemos, por supuesto, definitivamente muy clara, Carlitos, tu explicación. Y justamente también, y concatenado a eso, hay otra pregunta por interno para David, que queremos hacer para David. Justamente quieren unos consejos para sobrellevar el estrés. ¿Qué les puedes aconsejar tú, David, para que la gente pueda sobrellevar el estrés? Y luego hacemos unas preguntas que están también aquí en los comentarios. Perdón, ahí, antes de que se conteste esa pregunta, sumarle algo a esa pregunta. Por ejemplo, nos dabas el consejo de que si te sientes, digamos, estresado, busques un espacio en el cual tú puedas, digamos, liberarte de esa carga. Eso para las personas que están con sus familias, pero también hay muchas personas que, por ejemplo, están en otras provincias y en realidad están pasando solos esta cuarentena. Para ellos, ¿qué puede ser el cambio de recomendable? David, gracias. Chévere, muy buena pregunta, de hecho. Tratando de retomar un poquito lo que era el tema de las personas que tienen ciertas adicciones a sustancias. Sabemos que cuando se ingiere una de estas sustancias se entra en estados de conciencia alterada. Entonces, estos estados de conciencia alterada muchas veces a nosotros nos causan placer y nos hacen olvidarnos de los problemas que tenemos actualmente. Algo que suele resultar, y no con el uso de ninguna de estas sustancias, algunas personas lo llaman meditación, otros lo llaman reflexión, otros introspección, pero yo personalmente lo llamo oración. Entonces, luego ustedes pueden investigar un poco más. Dentro de esto hay programación neurolingüística. A través de las palabras vamos programando nuestra cabeza para que nosotros también actuemos de una manera consecuente a lo que decimos. Y dentro de estas oraciones que yo podría decir es, primeramente, si te sientes solo, dicen, oye, ¿sabes qué? Imagínate que alguien te quiere. Pero para mí solamente imaginarme que alguien me quiere o creer que hay alguien que está conmigo no es suficiente. Debo tener una convicción segura de que hay alguien que me quiere y alguien que está pensando en mí y alguien que me está viendo. Yo quiero decirte a ti que estás lejos o estás solo o no estás con nadie, hay un Dios y ese Dios no mira religión ni mira tus actos, nada de eso. Tú simplemente tienes que cerrar tus ojos y hablarle a Él. Y contarle lo que te duele, lo que te hace sentir mal, el momento que estás pasando en este momento. O sea, perdón la redundancia, pero cuéntale cómo estás pasando ahora. Cierra tus ojos, respira y ten esa confianza de que vas a hablar con el dueño del universo. Esa sería mi recomendación muy personal para las personas que están lejos. Y no como una simple fantasía o falacia, porque de esto puede surgir un debate y muchos dirán, y comprueba pues que existe ese Dios al que tú le quieres hablar, y yo también te puedo decir, comprueba que no existe. Existen estudios científicos en los que hay gente que por creer en ese Dios, cuando van a hacerse una cirugía o cuando simplemente están pasando por un periodo de enfermedad, al creer en ese Dios, la fe les cura, les sana, porque es un proceso de sugestión también. ¿Qué es la sugestión? Creer que algo es real. Entonces, yo lo que te sugiero a ti es que creas en ese Dios. Yo creo en Él, 100%. Él me ha traído de un lugar a otro, me ha enseñado muchas cosas y creo que este momento que estamos viviendo ahora como país también nos está enseñando a madurar, a cambiar ciertos hábitos. Por ejemplo, en el caso de las personas que tienen estas adicciones. Yo alguna vez pasé por un proceso en el que tuve adicción a ciertas sustancias y no es que yo solamente dije decido dejarlo y soy todopoderoso y yo lo puedo hacer. No, tuve que agarrarme de algo más fuerte, tuve que agarrarme de algo que está sobre mí. Dentro de la psicología nosotros llamamos a esto superior, los que conocemos el ello, el yo y el superior. Entonces yo me agarré de un superior, dueño de todo el universo, y dije, ese superior me va a ayudar a mí, me va a restaurar y me va a sacar. Y dije, Él me acepta, Él me quiere, Él me ama, punto. Y bueno, empecé a trabajar en eso. También necesité la ayuda de algunos consejeros
pastorales y también de psicólogos que respetaban mi punto de vista y mi opinión. Perfecto. Entonces, creo que no está más, o sea, tiene algunos signos y síntomas respecto a lo que es el consumo de estas sustancias. Llames 171, no te quedes callado, habla, pregúntale a alguien qué es lo que puedes hacer. Eso es lo Perfecto. que yo podría recomendar. Perfecto. Perfecto, muy bien. Para continuar, tengo igual dos preguntas antes de que las hagas, Andrew, en la que están preguntando el público. Estas son unas igual por interno. Sería esta con David. Hay muchas personas que justamente manifiestan, por ejemplo, que esto del teletrabajo sienten de que en realidad es más pesado, se está consumiendo más horas laborales. ¿Cómo poder conllevar ese sentido? Tengo muchos conocidos con quienes he conversado que han sentido que ellos quieren que se acabe esto porque prefieren estar en la oficina que estar en su casa teletrabajando. Ante esta situación de lo laboral, o sea, siempre he escuchado las recomendaciones de que lo laboral lo dejes en el trabajo, lo familiar en el hogar, etcétera, etcétera. ¿Cómo conllevar cuando esta situación ha hecho de que lo laboral esté dentro de casa? Principalmente lo que se sugiere, lo que se recomienda es que se haga una priorización de las actividades, es decir, qué es de vida o muerte, qué tiene una urgencia súper alta, y de esa manera las vayas priorizando. Perfecto. Ahora alguien me dirá, no, sabes que todas las actividades son súper altas. Debe haber una que sea la más alta de las altas, entonces hay que concentrarse en esas, y también como jefes o como coordinadores de ciertas áreas, hay que tener en cuenta que al estar en tu casa o al estar en la casa trabajando, vas a tener más distractores. Tal vez por ahí el perro está jugando, te hace alguna gracia, o simplemente se hace popó, se hace pipí, y tú tienes que acercarte a limpiar, o tienes que prepararte tu comida, tu almuerzo, no sé, sin número de distractores que existen en el hogar. Entonces hay que tratar de priorizar lo más urgente, lo más importante, y trabajar de esa forma. Ya el resto, pues, de alguna forma tendrá que postergarse. Perfecto, perfecto. Perfecto. Esta sería sin duda para Carlos, también nos la hicieron por interno. No conocemos de cifras o estadísticas que hayan evaluado estos procesos de aislamiento. ¿Qué sucede con el tema de violencia familiar? Yo no encontré un estudio similar, pero sí encontré estudios precisamente sobre los efectos psicológicos de la cuarentena, y dentro de estos pues se citaba lo que les mencionaba hace un momento de que puede en esta situación expresarse en nuevamente conductas o situaciones de violencia hacia otras personas, precisamente por la complejización de la del relacionamiento. Las personas, o sea, los porcentajes en general de violencia intrafamiliar son bastante altos, y nadie dice que durante estos procesos de cuarentena eso vaya a disminuir. Al contrario, las personas, las víctimas, son mucho más o están mucho más expuestas a este tipo de situaciones. Es decir, algunos viven en espacios reducidos, o viven ya con familias bastante extendidas, o en algunos casos viven solo con la persona que es su victimario. Y claro, estas situaciones se pueden volver a presentar ahora, como hay mucho más tiempo el que pasan juntos, con una frecuencia mayor. Por eso es necesario que se pueda tener muy pendiente también otro tipo de alternativas, es decir, este tipo de líneas respecto al 171, que abordará ciertos temas de salud, pero las otras que forman parte de los sistemas integrados de seguridad, como el ECU 911, el 911, siguen siendo líneas. Había visto también algunas personas que habían, digamos, desde las mismas municipalidades, desde las prefecturas, que estaban abriendo líneas de apoyo para las personas que están pasando más tiempo con los violentadores o las violentadoras. Creo que es necesario que se pueda tener muy claro, porque si es que era la persona irascible antes y ahora es más irascible, es decir, ya hay una historia de violencia, ahora la frecuencia se va a presentar mucho más. Perfecto.
Sí, justamente y muy buena pregunta que se realizaba sobre el tema de violencia. Justamente estábamos un poco viendo y quería dejarles en los comentarios una página de Surcuna donde ustedes pueden ver un poco Buenísimo. de lo que pueden ustedes hacer justamente si vives violencia Doméstica. de género o familiar, justamente digamos, en esta cuarentena. Es bastante importante justamente, y gracias Carlitos por aclarar esa duda. Fue muy importante. Francisco Vázquez nos dice, saludos, ¿qué nos recomienda para sobrellevar la incertidumbre que pueda generar la situación de inestabilidad laboral por la situación emergente? Vamos con Carlitos y luego con David la misma pregunta. Dale. Yo creo que en general, bueno, la situación laboral no depende en gran medida de las personas y eso sí es algo muy complejo. Estamos también abiertos a que el trabajo se siga precarizando, de que puedan haber otro tipo de vulneraciones y de que se tome nuevamente la línea de los grandes grupos hegemónicos. Eso es una cuestión bastante complicada porque, como les mencionaba, el tema del trabajo, primero como una forma de reivindicación de las personas y segundo como una actividad laboral que permite tener ingresos a las personas para solventar sus necesidades básicas en algunos casos y para otros suntuosas, se constituye en algo que está presente como una preocupación durante todo el tiempo. Pero eso es, digamos, precisamente lo que yo les mencionaba cuando hablábamos de poder tener algunas técnicas como para lo que al menos esté en mis manos se pueda seguir manejando. O sea, es saber qué es eso que me está estresando y con este tipo de técnicas tal vez de respiración con estas emociones ir viendo qué es lo que se hace. Eso es, digamos, una forma de poder solventar cuestiones emocionales, cuestiones sobre todo conductuales que pudiesen derivar, digamos, en violencia. Los mismos guaguas, o sea, el guagua ya no le soporto y le metí su guaracazo. Se puede empezar a solventar ese tipo de cosas, pero lo otro también es identificar estas otras formas, tal vez comunitarias, de podernos asistir entre personas. Hay familiares que viven de negocios, que viven de cuestiones que trabajan al día. El que no tengan también implica que su familia no va a tener. ¿Y qué es lo que mi familia está haciendo? ¿Qué es lo que el vecino está haciendo con su familia? ¿Qué es lo que las otras personas que viven en el barrio o cercanas están haciendo? Entonces, el tema del vínculo es importantísimo ahí. O sea, el hablar de redes sociales, el hablar de mantener el WhatsApp, el hablar de mantener, digamos, estos canales virtuales de comunicación es importantísimo para las personas que tienen o no un apoyo directo, que están o no con su familia. Y mucho más en este tiempo en el que hay necesidades. Lastimosamente, digamos, las exigencias que se pudiesen hacer al Estado son bastante limitadas en este tiempo, pero sí consideramos que el volver a tener estos espacios de interacción, el volver a tener estos espacios de intercambio, incluso de apoyos, son muy necesarios. Ahora, yo creo que también es importante que, digamos, estos otros síntomas de estrés, de frustración que se pueden presentar por el tema laboral, también implican cuestiones sobre la rutina que mencionaba David. Y ahí va una pastilla, por ejemplo, aunque se quede en su casa, aunque sepa que no va a salir de su casa, quítese la pijama, quítese la ropa de dormir, levántese de la cama, diferencie espacios. Sabemos que esta es una situación no muy típica, que no periódicamente uno está concentrado en su casa. Entonces, puedo no sobreexponerme a cierta información que tengo a la mano. Entonces, tal vez estos chats en donde tengo 1.000.000 de alarmas, sí los puedo silenciar por 8 días, los puedo silenciar por 15, por un año. Puedo empezar a tener rutinas específicas, es decir, yo mismo puedo establecerme un cronograma y dentro de lo laboral tener o no cierto tipo de accesos. Lastimosamente no todas las personas tampoco pueden hacer un trabajo en línea. Hay personas que viven de vender chupetes.
Y eso, digamos, es una limitación también que pueden estar teniendo algunas personas, que es necesario que se pueda seguir teniendo en cuenta. Entonces, el cambio también debería implicar el tener conductas flexibles, la posibilidad de adaptarse con estas formas de afrontar positivamente, pero, o sea, cuando hablo de afrontar positivamente, que busquemos, tengamos esta capacidad de resiliencia, de que busquemos alternativas comunitarias para podernos sostener. Perfecto, Carlos, muy claro. David. Bueno, Carlos ya mencionó la mayoría de cosas con las que también estoy de acuerdo. Por ejemplo, el hecho de romper la rutina, cambiarse de ropa, no sentirse siempre en el mismo estado. Yo no sé ustedes en este tiempo cuántas flexiones de pecho han hecho hasta el momento. Yo creo que ya voy 120. Y eso porque estoy tratando de hacer algo. Entonces, creo que el tema del ejercicio, a veces mover un poco el cuello, los hombros, las muñecas, el esqueleto como tal, ¿no es cierto? Yo creo que está bien, o sea, hay que tratar de buscar alguna forma de no pensar en el problema, porque estamos en una situación actual que no depende de nosotros, Carlos bien lo dijo. O sea, el tema de que la incertidumbre de que si voy a seguir trabajando o no, brother, mañana digamos que ya no tienes tu trabajo, pero ¿de qué me sirve a mí preocuparme por eso? O sea, realmente pongámonos a analizar, ¿de qué me sirve a mí preocuparme por eso? Ya lo que venga mañana tendrá que venir, o sea, yo creo que cada día tiene su propio bien y tiene su propio mal. Yo puedo estar calculando de aquí a un año tener lista mi maestría, pero ¿y qué tal si esa maestría no sirve para nada en el país? Entonces, tengo que pensar en el día a día. Ahora, una sugerencia que yo trataría que llegue a oídos de otros consultores, de empresarios, de gente que trabaja de manera independiente, es que aprovechemos también para unirnos, o sea, unámonos. ¿Sabes qué? Tenemos muy buenas ideas para coordinar nuevos proyectos, para generar nuevas formas de producción, nuevas formas de consumo, tal vez consumo amigable con el medio ambiente, cosas por el estilo. Generar campañas de concientización para la gente, y ¿sabes qué? Necesitamos personas que estén con carteles o que estén realizando algún drama, qué sé yo, dentro de las plazas, cuando todo esto pase, por supuesto. Y vamos a necesitar manos. Entonces, ahora es el tiempo del emprendimiento. Creo yo que cuando existen este tipo de situaciones, cuando todas las cosas se ponen negras, tratamos de buscar la luz. Y si no la encontramos, cogemos dos piedras, hacemos una chispa y empezamos a generar nuevas ideas. Entonces, creo que ahora es el momento de también, como dijo Carlos, no dejar nuestras redes sociales aisladas. Tengo incertidumbre de que me voy a quedar sin trabajo, ¿sabes qué? Empiezo ya a escribirles a todos mis familiares, a todos mis amigos, en qué están haciendo en este tiempo, en qué están trabajando, en qué les podría yo ayudar. No sé si tal vez necesitas hacer un informe, necesitas alguna sugerencia estadística, si es que eres estadista, si es que te gusta la matemática, y empieza a brindar tu trabajo por el momento, creo que de manera gratuita. Empieza a hacerte conocer. Si es que vendes chupetes, vendes chicles, lo que sea, algo tendrá que salir de tu cabeza, invéntate una nueva marca, invéntate un nuevo dulce, algo tendrá que salir, pero creo que lo importante no es pensar en el problema de manera negativa, sino pensar en el problema como una oportunidad para sacar algo nuevo y mejor. Y espero que como país nos podamos unir. Correcto. Perfecto, Creo que este perfecto. aislamiento justamente me parece interesante lo que mencionan tanto Carlos como David. Creo que, por ejemplo, si tienes la incertidumbre de que mañana tal vez te quedes sin trabajo, el primer paso es ponerte a actualizar tu hoja de vida, por ejemplo, aprovechar este tiempo siguiendo cursos online, capacitándote, perfeccionándote en lo que sea que hagas y sacarle beneficio Claro, justamente a este tiempo, ¿no? Me parece Es súper interesante. muy buena opción. Sí, me hacen dos consultas por interno igual, justamente, y una de estas me parece muy importante, ¿no? La primera nos dice, a ver, nos dice que, o sea, más o menos el tema de cómo se puede manejar la ansiedad relacionada con el consumo de comida.
vemos que justamente este tema de la ansiedad lo que en muchas personas causa es este deseo por comer. Y justamente ya ha habido casos en que hay personas que están teniendo problemas de alimentación, están teniendo problemas con la comida, porque justamente tienen este tema de ansiedad, de que no pueden salir, de que se sienten como encerrados, que se sienten como atrapados, y justamente tienen a la comida como, digamos, como ese refugio al cual escapan justamente para tal vez no sentirse tan ansiosos, tal vez no sentirse tan mal, pero es un tema muy adictivo, muy cíclico. Así que es eso, Carlitos, para ti esa pregunta. Dale, el tema de la comida, como el tema de las sustancias, digamos, de cualquier tipo de droga, son estos síntomas, ¿no? Tal vez las formas de descarga de eso que uno está sintiendo, ¿no? Entonces, aplica de la misma forma lo que había mencionado hace un momento. Tal vez hay gente que, digamos, su forma de responder a una situación estresante, de manejar su ansiedad, puede ser el tema de comer, como puede ser el tema de libar, como puede ser el tema de fumar, como puede ser cualquier otro tipo de tema. Entonces, lo que yo invito a las personas es, yo creo que me expresé mal, yo no invito a que la gente no piense en los problemas, yo invito a que sí pueda pensar en eso, pero que piense en cómo eso le hace sentir, qué ideas tiene alrededor de eso y cómo estoy yo reaccionando sobre eso. Cuando yo hago estas tres cuestiones, empiezo también a convivir o a abrazar este tipo de cosas, pero ya no me empiezan a afectar de la misma manera. Entonces, depende mucho de la persona qué es lo que le genera ansiedad. No puedo decir en general que es el encierro, porque debe haber algo de ese encierro que le genera ansiedad, del tener que estar más tiempo con los papás, del tener que hacer más cosas, del tener que estar en un espacio limitado, no sé. Cada uno el no poder ver a la novia sin que se entere la esposa, decían por ahí. Ya ven. Claro, pero sí sucede mucho esto también había este meme que decía, se han dado cuenta que antes uno comía a las 7, desayunaba a las 7, tal vez se pegaba alguna cosita a las 11, almorzaba a la 1 y de ahí merendaba tipo 6. Y ahora es cada 2 horas que abren la cocina. Claro, cada 2 horas vas buscando qué comer. Claro, eso es, por ejemplo, es importante mantener rutina. Entonces, si es que las personas pueden sostener rutinas, sostienen horas de sueño que también están de la mano, por ejemplo, si es que yo me pego el café o me pego la comilona en la noche, no voy a poder dormir. En algunos casos se me va a embotar el estómago en el mejor de los casos, pero en los otros voy a tener suficiente energía que le metí a mi cuerpo como para estar despierto un día más. Tiene que ver esa congruencia entre las dos actividades. Lo otro es el tema de ejercicio, por ejemplo, si es que hay personas que tienen ansiedad, una de las formas de descargar esa ansiedad puede ser o a través de actividades relacionadas a la respiración, a la meditación, como también pueden ser actividades físicas de desgaste, de energía. Entonces, como les decía, puede ser una situación atípica el que yo tenga que hacer ejercicio en mi casa, pero es una situación atípica en este caso, y lo que se invita también es a que se puedan desarrollar ciertas rutinas de ejercicio. Entonces, diferencio espacios, me quito la pijama, como en horarios, realizo actividades en ciertos horarios. No estoy diciendo que tengamos un horario como en la escuela, pero sí tengo horarios que yo puedo planificar, y si es que estoy en familia también los puedo hacer. Y eso tiene que, por un lado, tener una rutina que debe ser conjunta de estas grandes actividades generales, pero hay otras actividades que tienen que respetar espacios personales. Entonces me invento, 9 de la mañana a 11 es un espacio en el que las personas pueden trabajar. Es un espacio en el que los niños pueden hacer sus actividades. Es un espacio en el que yo puedo realizar alguna actividad de reparación en casa. O es un espacio en el que yo puedo leer, navegar en internet, actualizar mi hoja de vida, responder alguna cosa. Entonces, uno tiene que tener esta flexibilidad también con las demás personas. Es decir, si es que quedamos en que vamos a limpiar el baño los días miércoles, entonces eso se respeta. Pero también quedamos en que vamos a tener un espacio libre en la tarde.
Entonces, vamos a tener un espacio. Si es que no quiero ver una película o no quiero ver esa película con otras personas, también se puede respetar. Es, digamos, estas formas de negociación entre las personas también se tienen que seguir dando en la convivencia diaria. Porque si no, seguimos en lógicas de imposiciones, seguimos en lógicas a veces que no guardan congruencia con actividades que normalmente se dan o con las prioridades que yo tengo, y que tampoco es que están participando todas las personas. Entonces, si hablamos de que los guaguas tienen que desarrollar actividades manuales, ¿y por qué el guagua no puede lavar el arroz? ¿Por qué el guagua no puede pelar los ajos? ¿Por qué el guagua no me puede pasar, digamos, la escoba, no me puede ayudar con ciertas cuestiones? ¿Por qué el guagua sí, no le puedo dejar que juegue con los fideos antes de hacer la sopa? ¿Por qué no puedo hacer ese otro tipo de cuestiones? O también, ¿por qué yo no me estoy dando un tiempo como para jugar con los niños y con las niñas? ¿O por qué no me estoy dando un tiempo en la sobremesa para hablar de cómo se sienten las personas con las que comparto la casa? Entonces, creo que son cuestiones en las que las personas pueden generar también estos espacios de descarga. Porque así como hago una descarga que puede ser muy propia, que les decía, identificar emociones, sentimientos, identificar pensamientos, ver la conducta, también puedo hacerlo eso en espacios familiares y es mucho más rico, porque la gente allá no tiende a pelear, pero sí tiende a reconocer qué es lo que los otros sienten, qué es lo que los otros piensan, como para intentar sobrellevarlo. Esto no es de un día para otro, ojo. Correcto. Chévere. Para David, tengo la segunda pregunta. Nos dicen, ¿qué opinan de la práctica de meditación de una manera cada vez más virtual? ¿Esta es una respuesta válida? Más que nada dice que si creen en un complemento de práctica espiritual, es decir, a la meditación y todo lo que tú decías, David, como una práctica espiritual para los que creen y tal vez para los no creyentes como un reemplazo de la religión. David. Ya, bueno. Respecto a lo que es la meditación, lo que esto nos permite primeramente es interiorizarnos, o sea, ensimismarnos, tratar como de alguna forma entendernos qué es lo que estamos pensando, qué es lo que nos duele, lo que no nos duele. Carlos ya lo venía repitiendo varias veces, que uno tiene que hacer conscientes los problemas, o sea, decir por qué me siento mal, cuál es la parte de este problema que a mí me está llevando a tomar ciertas actitudes o ciertas acciones. Entonces, si nos vamos por el tema de la meditación, es eso, o sea, realmente es ponerte a pensar lo más adentro que puedas sobre un punto o algo que te está a ti incomodando o algo que también te puede gustar, ¿no? Entonces tú dices, ¿por qué me gusta tanto esto? ¿Por qué me gusta? Y lo piensas y tratas de tener esa cuestión interna, personal tuya, o sea, algo que si tú quieres lo compartes con alguien, le dices, ¿sabes qué? Yo pensé esto y me pareció así, pero hay una situación Totalmente personal. que es totalmente personal, o sea, cada uno va a pensar de una forma y para ti es válido, pero para el que está al frente tuyo no es válido, entonces te puede poner una cara rara o lo que sea y tú te puedes sentir mal. Entonces estás a tu riesgo si tú quieres conversarlo con alguien más o si te lo guardas para ti mismo. Entonces, eso vendría a ser un poco el tema de la meditación, la respiración como tal, y también el pensamiento, ¿no? Ahora, como práctica espiritual, con la parte virtual y todo, lo que podría decirse es que si tú tienes una línea de pensamiento, podrías ver videos o interactuar, como estamos haciendo en este momento con ustedes, chicos, interactuar con personas que piensan más o menos como tú, y seguir desarrollando ciertas ideas. Eso sería la parte virtual. Pero si ya te hablo de la parte espiritual, no es muy grupal que digamos, o sea, la parte espiritual es muy personal, o sea, es muy tuya, es muy tuya. Correcto. Flaco. Muy bien. Sí, yo quisiera ya una última pregunta como para ir cerrando tal vez ya la entrevista. Perfecto. ¿Cómo reemplazar? Se entendería de que el ser humano, por el trajinar, por el subirse al bus, correr o caminar, estimula ciertas sustancias en su organismo como la adrenalina,
que evidentemente estando en su casa no lo va a hacer. Asumo que eso a la larga va a generar efectos negativos, teniendo en cuenta de que el quiteño, digamos que movilizarse a su trabajo es toda una aventura. Como les decía, correr para alcanzar el bus, tal vez empujar por ahí para meterse a la ecovía. O sea, en realidad es una travesía para el quiteño y sin duda para el ecuatoriano. Esas sustancias que se generaban con el diario vivir en estos momentos no se van a generar. ¿Qué consecuencias podría tener? Vamos con Carlos y luego David. Esas sustancias que tú les mencionas así se llaman neurotransmisores. Perfecto. En todo el momento, en todo el tiempo que nosotros estamos desarrollando alguna actividad, por nuestro cerebro pasa corriente de una neurona a otra, ¿no es cierto? Entonces estos se llaman, cuando se tocan y pasa corriente, se llaman conexiones sinápticas. Entonces pasa electricidad. Pero no es que las neuronas del cerebro están tocándose, están a una distancia prudente. Y lo que hace la neurona de acá es producir cierta sustancia y esta produce otra, lo que facilita que pase la electricidad, ¿no es cierto? Ahora, nuestro cerebro no es que está sin funcionar. Incluso cuando dormimos, nuestro cerebro está activo, no deja de respirar, por ejemplo. Tú estás produciendo a nivel de sueños. Tal vez ciertas funciones van decayendo, pero ante la exposición nuevamente de estímulos externos, estas van a reaparecer. Ahora, lo que quería decir también con esto es que, por ejemplo, el tema de la ira, el tema de la frustración, el tema de la tristeza en las personas, el tema de tener irritabilidad, del insomnio, también es porque hay ciertas de estos neurotransmisores, de estas sustancias, le podríamos llamar hasta lubricantes del cerebro, que están trabajando. Entonces, el sostener, digamos, el tema de la rutina ayuda a que nuestro cerebro, por ejemplo, en la parte prefrontal, ayude a establecer cierta organización. Y eso es de estimular a que nuestro cerebro siga produciendo siga, digamos, trabajando en nuestra parte prefrontal cognitiva y que también se siga estimulando la producción de estas sustancias. Ahora, lo que les decía es que un trastorno que dura más tiempo o una reacción que dura más tiempo, porque el miedo o la ansiedad son reacciones de nuestro cuerpo, reacciones de adaptación que son normales, pero el problema es cuando duran más incluso de cuando ya hay una exposición, es decir, pasa la cuarentena y yo me sigo sintiendo así. Ese es el problema porque estas sustancias se siguen produciendo, porque nuestro cerebro no se adaptó rápidamente a un cambio de ciclo. Es decir, se cierra la cuarentena y yo debería empezar a tener estas cosas. Entonces, la idea es que en estos casos, cuando no se da esto, a través de los tratamientos terapéuticos o de los asesoramientos, consejerías, se puedan desarrollar, digamos, se puede ir resolviendo esta cuestión. No necesariamente con pastillas, ojo. Puede ser, digamos, a través de la palabra, de la conversación, del retomar actividades. Esto puede seguir fluyendo. Y en los otros casos eso va a aparecer. Es decir, no es que yo salgo y se me ve el bus, voy a dejar de correr. Eso, las personas, cuando se vean también expuestas de esas situaciones en las que amerite también una respuesta, van a tenerlas. El problema es que no las tengan. Y ahí sí es necesario como hacer algún tipo de abordaje. Perfecto. David. Bueno, respecto a lo que se estaba mencionando sobre la sinapsis y los neurotransmisores, bueno, cada vez que nosotros tenemos más sinapsis en nuestro neocórtex, lo que hacemos es que las fisuras que se encuentran en nuestro cerebro, o sea, ustedes ven el cerebro y tienes todas esas rayitas, ya, se vuelven cada vez más profundas a medida de que tú generas más aprendizajes, es decir, por experiencia o por alguna lectura o por alguna asociación que tú hiciste. Entonces, como para que tengamos una idea, es necesario que nosotros sigamos aprendiendo. O sea, si nos quedamos estancados ahí viendo televisión y que nuestro aprendizaje de cierta manera sea pasivo, en lugar de abrir un libro, o sea, les invito a eso, a que abran un libro, algo que nunca hayan leído, y traten de entenderlo, o sea, léanlo
a una pausa o a un ritmo que ustedes puedan irlo entendiendo. Vayan leyendo, vayan aprendiendo cosas nuevas, algo que les quite de la cabeza tal vez esa ansiedad por consumir cierta sustancia o por cierta cosa que estén viviendo en su vida. Ustedes pueden viajar a mundos inimaginables a través de la lectura. Entonces, aprendan, lean, motívense ustedes a leer, y yo creo que eso también va a generar que sigan teniendo esa sinapsis, sus neurotransmisores sigan produciéndose. Y bueno, esto lo conoce un poco más Carlitos, él conoce bien lo que es el tema de estas sustancias, como lo habíamos mencionado al principio. Perfecto. Perfecto. Ya como para cerrar, y con eso tendríamos primero vamos los saludos, Andrew, antes de de hacer la pregunta final. Ya, chévere. A ver, justamente nos acaban de mandar una última pregunta por interno. Justamente nos dicen que este tema del tránsito de noticias por redes sociales contribuye a la ansiedad. Sí. Si esto, ¿cómo se puede combatir este exceso de tránsito de noticias en redes para que justamente pueda bajar también este tema de la ansiedad y el estrés? ¿Empiezo yo? No sé. Sí, Carlitos, dale tú. El tema de la sobreinformación hay que evitar, y eso es importantísimo decirlo. Hay que identificar fuentes oficiales, y no es que hay que ver esas fuentes oficiales cada 10 minutos. Usted puede verlas, leerlas, escucharlas 1 o 2 veces al día máximo. Con eso usted puede estar informado, o sea, la información no se va a ir de ahí. Evite hablar todo el tiempo del tema. No comparta audios, imágenes, videos, noticias que desconoce su origen o que pudiesen estar afectando la integridad de otras personas. Esta es una de las formas en las cuales se puede evitar, digamos, que haya por lo menos este estímulo estresor, que es el que haya tanta información que me está llegando. Lo otro que les decía es, mantengan las redes sociales para contención emocional con familiares, con amigos, con personas de confianza, a través de distintos medios digitales. Pero puede también silenciar las otras. Puedes usar el TikTok hasta incluso como para salir de la rutina de ver cualquier video del vecino. Pero también puedes limitar estos otros grupos, por ejemplo, en donde veas que está llegando mucha información de esta. O sea, yo tengo como 4 chats en donde ya les silencié de 1 año y ya no me vibra por lo menos. Y si es que hay que enterarme de algo específico, o sea, si es que es emergente me van a llamar. Si es que no es emergente, incluso en el momento en el que se dé, si es que no respondo, sigue sin ser una emergencia para mí. Entonces, se pueden limitar también, digamos, estos grupos. No le estoy diciendo que la gente se salga, pero puedes silenciarlo. Y también puedes leerlos 1 vez al día, pero lo importante es que tengas fuentes oficiales y contrastables. Correcto. Chévere. David, ¿tu apreciación sobre esta pregunta? Bueno, creo que Carlitos ya lo dijo todo. No hay que estar replicando información que no sea verídica. 1, 2, creo que estamos sobrecargados de la misma información todo el día. Entonces sí sería bueno verlo como Carlitos mismo lo dijo, 2 a 3 veces. Entonces creo que él ya lo ha dicho todo, pero yo quisiera concluir con algo que justo hoy lo leí, y es que la raíz del rechazo, o sea, el rechazo viene a ser como esa situación de tú descartar algo sin valor, ¿cierto? Entonces creo que todos nosotros hemos sufrido rechazo en nuestras vidas, y creo que ahora en este momento, ya que las familias entre comillas están más unidas, realmente no están unidas, están interactuando un poco más o se están viendo la cara un poco más seguido, lo que se ve ahora es ese fruto del rechazo. Muchas veces la raíz del rechazo vino porque a ti cuando eras niño te decían tonto, te decían, oye, no te metas, no tengo tiempo para esto, anda a jugar, no me molestes, y cosas así. Entonces, después de ese rechazo, viene esta situación en la que ahora tienes que verle la cara a tu papá, a tu mamá, a quienes te rechazaron, y tú como papá, tú como mamá rechazaste a tus hijos.
lo que ahora estás viviendo es un fruto de ese rechazo que tú enraizaste en ellos, y creo que sería el momento de que empieces a aprovechar cada oportunidad que tengas. El fruto del rechazo, ¿cuál es? Por ejemplo, es inseguridad, es desconfianza, es básicamente eso: inseguridad, desconfianza, apatía por esa persona que generó el rechazo en ti. Entonces, ahora como papá, como mamá, como tío, aprovecha cada oportunidad que tengas para empezar a enraizar nuevas cosas: confianza, amor, aprecio por tus hijos, por tu familia, para que en cada oportunidad que puedas también escúchales. Tal vez haya algo en lo que tú puedas colaborar, algo en lo que ellos no tengan respuesta, pero tú sí, o tu experiencia te puede dar a ti un mayor enfoque. Entonces aprovecha cada oportunidad para recuperar esa relación con tu familia. Lo que estás viviendo ahora simplemente es producto de lo que tú antes enraizaste. Perfecto. Gracias, David. Carlitos. Yo quisiera Justamente agregar Pepe. a lo Claro, anterior. di, Carlitos, por supuesto, Dino. No vean esas noticias traumáticas en la mañana ni antes de dormir. O sea, no cuando se despiertan y no antes de dormir. Qué difícil que es empezar el día leyendo algo, o sea, con Algo traumático. solo desolación y tristeza. Sí, en la noche obviamente no voy a poder dormir y voy hasta soñar en esas cosas. Entonces, por lo menos evítenlo, ¿ya? Y si es que pueden conversar también con las personas de estas cosas, o sea, los guaguas no entienden por qué es la cuarentena. Claro. Los viejitos dicen, vean, los adultos mayores corren el riesgo de morir. Vean también en espacios en los que ustedes también puedan conversar sobre eso y les puedan dar esta información clara de por qué se están dando las cosas y por qué ellos también tienen que de alguna forma ajustarse a la nueva rutina. Perfecto. Andrew, hay unos comentarios súper interesantes, no sé si les damos lectura antes de hacer la pregunta Sí, final. les vamos a dar lectura ya para cerrar. Sí nos gustaría que les presten atención ustedes como psicólogos. Hagamos todas las preguntas de una sola, si es que son preguntas. Ya, a ver, Pepe dice que puede recomendar: pasando un día, sale a las 5 de la mañana a correr 1 hora en una cancha que queda a 2 cuadras de la casa y que sería una buena forma para bajar el estrés. Pero ya es cuarentena, pues, Milton, no puedes hacer eso. Ajá. Nuestra fan destacada, Azul Violeta, dice: a mí me da una idea de que no voy a tener suficiente comida almacenada, que la cuarentena se va a extender y no quiero salir a comprar. Tiene miedo la Recomendación: hacer dieta, no hay más. Justamente lo dice Pepe Milton: oportunidad para bajar de peso, para que te pongas 90, 60, revienta, dice él, respondiendo justamente a ese comentario de Viole. Pepe dice: complicado para los sedentarios, ¿cómo decir a los monos que hay toque de queda? Son un poco necios, dicen, ¿no? Bastante. José Luis Madero, está un poco fuerte este comentario. Dice: para los estresados se recomienda tener sexo y una barra de chocolate, santo remedio, dice José Luis Madero. Para cuando te bajonees, no para que te levante el ánimo. O sea, si es que estás bajoneado, te levante el ánimo, si no, estás hiperactivando. Claro. O sea, los que están aislados de sus relaciones sentimentales, esos sí están recagados. Me siento triste chocolate. Ellos están rellenados de chocolate. Doble chocolate. Y serotonina, entonces. Pepe dice: con una copita de pájaro azul. Pepe también nos dice: a los que les gusta leer tienen libros, estamos hechos porque el tiempo se va súper rápido, dice. Buena recomendación. Ya lo dijo David, me parece, justamente. Ya por último dice: por eso es a esa hora, pues, dice. Pero igual es cuarentena, no puedes salir, a menos que vaya a hacer compras. A la Azul Violeta dice: oigan, no estoy gorda. Nadie te ha dicho gorda. Bueno, al menos no ha salido de nuestras bocas. Si te sientes gorda, no te olvides de seguir este programa todos los días y seguir los consejos de Conectados con Vicky, donde te dan la rutina para que agarres ese cuerpo ideal, cosa que seas irreconocible después de la cuarentena. Yo quisiera hacerles 2 preguntas y son, digamos, que ambas se contraponen. Como este es un programa que justamente busca la motivación de emprendedores, de emprendimientos, de buenas iniciativas, de paso que digamos que hacen su cierre, y quisiera preguntarles
¿Qué recomendaciones darían, por ejemplo, para las personas que con mente positiva después de esta cuarentena, o si no es desde ya, van ideando justamente temas de negocios, de emprendimientos, de iniciativas económicas, sociales, por un lado? Y la otra, yo sí quisiera tratar de entender, y qué mejor que sea de parte de ustedes, expertos en el tema, no logro yo comprender cómo la sociedad ecuatoriana felicita en redes, por ejemplo, el maltrato a las personas que están siendo detenidas en Guayaquil. No logro entender. Es sin duda de que están cometiendo una infracción, digamos así, que deben ser sancionadas, sin duda. Yo lo decía el día de hoy, o sea, hasta que te tequen y te pongan a hacer zapitos, en todo caso, sería hasta cierto punto por ahí justificable, pero que te cojan a palazos, o sea, no está bien, aparte de ser ilegal. Pero de ahí que se justifique ese hecho y estemos naturalizando la violencia, ¿a qué se debe? ¿Por qué lo estamos haciendo? No sé si empezamos con David. Bueno, respecto, sí, había visto esos videos. Parecían hasta un tanto chistosos, ¿no? Porque se les ve cómo se ponen a hacer las flexiones, no hacen ni una flexión y ¡tac! El látigo ahí. Y es como que uno dice, bueno, se les da el látigo. Les digo personalmente, yo también lo he normalizado. Y ya que tú haces esa observación, esto se debe a nuestra crianza. Hemos sido criados en una sociedad en la que pareciera hasta cavernícola, ¿no? Donde sobrevive más fuerte, donde impones a través de la fuerza, y debido a esa normalización es como que lo vemos fresco, ¿no? Bien hecho incluso, dice uno, ¿no? Por estarse saliendo en el toque de queda y cosas así. Pero sí podríamos empezar a cambiar esta manera de pensar, primeramente pues con nuestros niños, sobrinos, hijos, y buscar nuevas alternativas de negociación, no a través de la imposición de golpes o del maltrato físico, sino más bien a través de la reflexión, a través del entendimiento. Perfecto. Gran consejo. Carlitos. Si me permiten, yo me voy a ir un poco más hacia temas estructurales. Ya. A ver, creo que entender el tema del aislamiento, de la cuarentena, es asumir a la salud como un bien público. Y eso implica que también es responsabilidad del Estado el garantizar que las personas tengan acceso a salud. Entonces, que se puede entender en ese sentido la cuarentena. Pero, sin embargo, la cuarentena sigue siendo una forma de control y de dominio de los cuerpos, es decir, la restricción de la movilidad de las personas, la restricción de que las personas incluso puedan desarrollar ciertas actividades, es una forma de control del Estado. Pero, y de ahí se tendría que explicar, pero por un lado, ojo, el entender que es un bien público y que se tiene que precautelar la propagación de un virus como el del COVID-19, también debería implicar, o sea, que las medidas no solo sean medidas paliativas cuando ya la salud en realidad está en riesgo. Y esto está atravesado por temas de recursos. Entonces, el que hayan habido ciertos recortes presupuestarios a las entidades de salud es un problema. Y el creer que ahora, digamos, por medio de un toque de queda o por medio de una cuarentena o por medio de ciertas medidas para contrarrestar a las personas que pueden estar omitiendo estas medidas de prevención, de separamiento de gente para que otras no estén, digamos, no se sigan infectando, se tiene que entender y coger con pinzas. Entonces, si hablamos de la salud como un bien público, se tiene que hablar de recursos para salud. Y por otro lado, el entender que, digamos, estas restricciones de movilidad, estos toques de queda, no es que se inscriben en un espacio en donde no hay ningún tipo de derecho. Entonces, que no hay legalidad. Entonces, no es que el que haya esto lo permite distanciar de cualquier tipo de documento nacional o internacional respecto a derechos humanos. Entonces, los temas de violencia no se tienen que justificar por ningún concepto. La violencia no se tiene que dar ni en la casa, ni mucho menos se tiene que dar por parte del Estado, que tiene la obligación de proteger a las personas. Entonces,
que haya personas que haciendo abuso de su autoridad estén vulnerando a otros es de mucho cuidado, y eso incluso puede acarrear otro tipo de responsabilidades al Estado, no solo a las instituciones. Y esto no está atravesado por una discusión de qué es lo que se entiende por uso progresivo de la fuerza, de qué es lo que se entiende por que sea una zona de seguridad, de qué es lo que se entiende o no que haya una restricción, un toque de queda, una restricción de movilidad de la gente. Entonces, sigue siendo gente. Y ahora, quiero irme a los otros temas estructurales, que también es por qué se da esto en una ciudad como Guayaquil, o sea, donde la informalidad es una de las formas de subsistencia de la gente. Entonces, no se trata, digamos, netamente de un tema de ornato en la ciudad, de decir que no queremos que haya vendedores ambulantes, no queremos que haya gente que pueda estar vendiendo en las calles o de que pueda comerciar cualquier tipo de cuestiones. Se trata también de que esta gente no necesariamente ha tenido acceso a empleo formal. Entonces, cuando hablaba de la precarización de lo laboral, no es solo de las personas que tienen una relación contractual, es decir, las que tienen un contrato, un oficio, un documento que es firma con una empresa. Hay gente que no ha tenido eso jamás y que obviamente las políticas laborales no han permitido que eso se desenvuelva. Entonces, gente que vive por $1.50, que vive con $1.50 al día, también es una cuestión estructural, es una cuestión de acceso a recursos. Y que no tengan otra opción que salir a seguir vendiendo la cola helada que tanto venden en Guayaquil, los bolones o tantas cosas, es de preocupar. Y preocupa las dos formas de violencia del Estado, tanto la que ejercen, digamos, autoridades o entidades de seguridad, como las otras al dejar sin los medios necesarios como para que esa gente tenga calidad de vida. Y no solo trabajo, es agua potable, es servicios básicos, son diferentes cosas. Yo quisiera dejar como, digamos, cerrar ahí la intervención respecto a estos temas de la violencia que se... Muy bien, justo veíamos también la mascota ahí de David también que se integraba al programa. Tenemos un último comentario, Andrew, y ya con eso para dar las impresiones finales y Sí, terminar este segmento. excelente. Pues nada, quería más que darles una impresión, justamente me agradó mucho el tema, o bueno, creo que es muy importante el tema de la violencia, porque justamente las personas que viven violencia intrafamiliar o violencia de género son digamos, los momentos donde son más vulnerables, de cierta manera, porque, digamos, hay una obligatoriedad de que se encuentre justamente presente el violentador, conjugado con signos de estrés y de ansiedad que pueden jugar en contra de la persona. Entonces creo que ha sido válido y muy, muy importante también topar ese tema. Y justamente para eso, y lo que les habíamos puesto en el Face, que le pusimos en un comentario, justamente hace hincapié en qué se debe hacer si se vive violencia, tanto de género como intrafamiliar, durante esta emergencia. Que obviamente primero es acudir a la unidad judicial, ya más cercana al domicilio. Obviamente, como en esta emergencia no se pueden, o no, tal vez algunas entidades gubernamentales lo están atendiendo, se puede consultar en el link de la unidad judicial, cómo te puedes contactar, que una de estas maneras también es la de llamar al 911, que atiende las 24 horas del día, para que puedas generar tu denuncia. La ley no exige una presentación de documento habilitante para realizar la denuncia. Inmediatamente después de hacer la denuncia, el proceso lo que hace es que en ese momento se practican las pericias médicas correspondientes, y en algunos casos hasta psicológicos. Ustedes conocen eso. Es importante que la denuncia se deba hacer el mismo día, para que, digamos, se pueda dar celeridad a esta misma. Aquí dice que si ya se tiene un proceso penal en curso, ese caso estará pausado y solo se transmitirán aquellos que son de posible caducidad o de previsión preventiva, es decir, aquellos que ya han tenido alguna boleta de prevención y están por caducarse, pero que igual se tiene que llamar a hacer las respectivas denuncias.
y que ningún funcionario puede negarse a recibir información o denuncia de los ecuatorianos. Entonces quería darles un poquito de información. Un momento informativo, magnífico. Correcto. Y decirles que tanto a David y a Carlitos, que ya van a dar sus últimas impresiones y su mensaje final, agradecerles muchísimo por todo este espacio de aclarar justamente esta duda de saber en esta emergencia sanitaria qué realizar, qué hacer y cómo no caer justamente en estos temas de ansiedad y de estrés. Flaco. Tenemos un comentario y con eso para que tengan las impresiones finales. C. Fausto dice: buenas noches, felicitarles por el programa. Desde mi punto de vista, en la vida sobrevive el más fuerte. Así es en el diario vivir frente a los problemas que tengamos, buscar nuevas alternativas para emprender y nunca tener un solo ingreso o deberse a alguna actividad monótona, simplemente tomar riesgos y buscar nuevas alternativas para sobrevivir. Una excelente noche. Muchísimas gracias, Che Fausto. Te invitamos a que revises el programa del día de ayer, que estuvimos justamente hablando sobre las startups, si es que realmente son la solución para esta post-crisis. Ahí vas a encontrar unas respuestas bastante interesantes. Con eso, dado que David inició el programa, Carlos, tus impresiones finales. Bueno, muchas gracias por el espacio. Esperamos no haberles incomodado con algunos de los comentarios tal vez, o con dándoles información que pudo haber sido poco precisa. Me disculpo por eso. También quisiera como saludar a las compañeras que de alguna forma también están detrás de todo esto. Este ha sido un panel solo de hombres y creo que es necesario que se pueda considerar también para otras cuestiones. Saludar a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, saber que estamos a disposición, que hay diferentes mecanismos como para poder trabajar con las personas. Yo no doy nunca, por si acaso, teléfonos o cuestiones así por cuestiones de éticas. Creo que eso es importante que se pueda reconocer también, que la ética no, digamos que estos espacios de poder dar información son importantes para la ciudadanía, que todos tenemos que estar informados y que de alguna manera, si es que se requiere algún tipo de asistencia, lo puede hacer a través de los canales formales, oficiales, a las instancias que lo están dando. Un abrazo a todas las personas que están en sus confinamientos. Yo ahora mismo también me había quedado un poco sin batería, entonces tengan un cargador a la mano, eso también puede ser estresante. Estamos pendientes de cualquier cosa, de cómo sigue avanzando el coronavirus y siempre dispuestos a colaborar. Magnífico, muchas gracias, Carlos. David. David, no te escuchamos. Se fue el audio. No se escucha en la transmisión está, no se le escucha. No puede ser, que al final no puede ser. Estaba tan bien todo. Estaba tan bien. O sea, nosotros te escuchamos, pero bueno, yo te escucho, pero no sale en la transmisión. Si no se escucha en la transmisión. Probemos desconectando tal vez el audífono. Es la parte final. El auricular. Muy bien. No se te escucha. David, mientras despide a Andrés, me parece, prueba cerrando y volviendo a conectarte. Es importante las palabras finales. Termine, compañero. Bueno, y veamos, ya creo que se va a volver a conectar el David, ahí veamos. Ahí será. Ya. Sí. Ahí se escuchó.
Dale. Ya, chévere. Perfecto, Bueno, perfecto. quería agradecerles pues por el espacio y decirles que no soy más que un ciudadano que estudió algo de psicología, que tiene algo de experiencia personal y que si el conocimiento que pude transmitirles a ustedes no fue completo, pues que eso se vaya completando en los hogares de cada uno de ustedes. No soy un todólogo, ni mucho menos un experto, como ustedes lo dijeron. Simplemente soy un pana que quiere contribuir con un granito de arena. Gracias. Muchísimas Excelente, gracias, muchísimas David. gracias, David. Decía Ancho. Bueno, agradecerle Carlitos, David, muchísimas gracias nuevamente por ayudarnos con todas sus apreciaciones, por iluminarnos de cierta manera en este tema que es muy importante, el tema mental, el tema psicológico, más que nada ahora que justamente estamos viviendo un tema un tema que genera bastante estrés, bastante ansiedad por el mismo hecho de que uno debe estar no sé si decirlo encerrado, pero uno tiene que estar prácticamente las 24 horas en la casa, y a veces justamente ese tema nos conduce o nos lleva a generar, digamos, actitudes que tal vez no son adecuadas, que tal vez salen de nuestro control, pero es muy bueno justamente las apreciaciones de ustedes y los consejos que pilas gente ya saben qué hacer cuando se encuentran un poco estresados, y ya tanto Carlitos como David han dado sus apreciaciones y sus consejos, así que pilas en esta cuarentena, no te pongas ansioso, no te estreses, bro. El man, a todos, muchísimas gracias por conectarse. Dejen el TikTok a un lado y lance un libro. Así que No es pilas. cierto, 4 TikToks vengo haciendo en la cuarentena. 4 TikToks. 4 TikToks. Justo estamos reservando ese tema, vamos a hablar de la revolución del TikTok en esta cuarentena, porque realmente está cambiando el tema de las redes sociales, entonces está guardadito ese tema para un programa. Ya colita el TikTok. Ya vamos a hablar de eso. Así que de mi parte ha sido todo. Muy agradecido siempre porque ustedes se puedan conectar a este programa, el programa más bacán de las redes sociales. El Flaco y yo estamos muy agradecidos. Pilas, no te puedes perder, mañana igual va a haber un programa súper bacán. Así que conmigo es hasta aquí, soy Andrés y nos estamos viendo. Chévere. Y yo, para despedirme, voy a leer el último comentario de nuestro amigo Pepe Milton, que dice: bien amigos, ahora sí, no me dormí temprano, saludos, felicidades. Gracias, Pepe, un gran amigo. ¿Qué pasó que siempre... el horario de sueño? Así es, leemos. Esto es un éxito porque nadie podía hacerle que se desvele Pepe Milton, lo hemos conseguido, así que marquemos este jueves 26. Estimado, literal. Estimado David, Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Ya lo dijo David, y realmente nosotros, cada invitado, lo consideramos un pana más de este programa más bacán de las redes. Mañana vamos a estar estrenando nuevo segmento también. Vamos a hablar sobre economía desde casa, es el nuevo segmento que nos va a ayudar justamente Jonathan Pino. Nos va a dar el día a día de lo que está pasando en la economía mundial. Mañana es viernes y el cuerpo lo sabe y la cuarentena todavía sigue, así que nadie puede salir. Por eso Conéctate TV el día de mañana. Soy Elvis Herrera y muchísimas gracias a esa audiencia fiel, no como ellas. Gracias, gente, Fiel. por conectarse. Mira. Con paz. Suerte.